Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria! ¡Nuestra es la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. BSO, temporada 9. Seguinos en bsoradio.com.ar, también en Spotify, iBooks, Mixcloud, iTunes y Google Podcast. BSO, de originales, no tenemos nada. Muy bien, señoras y señores, seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial en el cine. Habíamos prometido la segunda potencia en cuestión, Francia. ¿Quién va a ser el representante de Francia? Jean Renoir, ¿sí? A ver, vamos a hablar de una película que fue por encargo para Renoir, pero que no deja de ser interesante en la amalgama de miradas, digamos, francoamericana, podríamos decir. Bueno, pero pongamos un poco en contexto, ¿sí? La película es de 1943, ya para esta época Francia está tomada, Renoir en los Estados Unidos, y hay que mencionar y tener bien en claro la relación tensa que hubo entre Francia y Alemania durante mucho tiempo, ¿sí? Yo les diría inclusive previo a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Una disputa inclusive en algunos momentos en relación a reinados, digamos, ¿no? Bueno, podemos ir a Napoleón, podemos ir más atrás, digamos, ¿no? Cierta tensión, no con la Alemania como conocemos hoy, sino con el Imperio Austrohúngaro. Bueno, vengamos más para acá, ¿no? Los responsables de poner de rodillas a los alemanes en la Primera Guerra Mundial son los franceses. Hay dos elementos simbólicos, ¿no? Primero, para empezar, la rendición se firmó en Le Francport, que es en una zona francesa, se firmó en un vagón de ferrocarril que el mismo Hitler después utilizaría de modo simbólico, ¿no? Ahí les digo por qué. Y que además esa firma derivaría en el Tratado de Versalles de 1919, ¿no? Que básicamente lo que hizo fue poner a Alemania en un lugar paupérrimo, podríamos decir, ¿no? En donde básicamente dejaba a los alemanes en un lugar muy disminuido, y eso devino, bueno, en todo lo que fue la República de Weimar, el empobrecimiento, como de repente la República Alemana, podríamos decir, o lo que era el imperio, que ahora devino en una república, fue completamente aplastada en muchos sentidos, inclusive con reglamentaciones muy brutales. Y la segunda es la línea Maginot. La línea Maginot fue una línea fortificada de defensa que nació en 1928 y que abarcaba casi toda la frontera de Francia con Alemania y una parte de Italia, digamos, ¿no? El regreso, cuando los alemanes empiezan su campaña de invasión con las Wehrmacht y con, por ejemplo, la Blitzkrieg, la guerra relámpago, hay varias acciones. Cuando cae Francia, Hitler, como les decía antes, hace firmar la rendición y luego a posteriori el ascenso del gobierno de Vichy en el mismo vagón. Y después se lo llevan, lo exhiben, digo, hay una idea de vendetta ahí en el espacio alemán, podríamos decir, ¿no? Y la línea Maginot,
como símbolo, digamos, ¿no? De la división entre los franceses y lo, digamos, franco-germánica. Básicamente va a ser golpeada porque los franceses se prepararon cuando la Alemania nazi estaba al borde de irrumpir, pero estos alemanes encontraron una suerte de punto débil. Abrieron sus fuerzas de tal manera que los franceses no lo pudieron abarcar, y si no recuerdo mal, hicieron un camino por Amberes, en Bélgica, y se metieron en Francia, y allí dispararon su Blitzkrieg, digamos, ¿no? Pero Renoir, hijo del pintor Renoir, ya tenía una carrera bastante importante. Se dice que es para la época de la guerra, digamos, ¿no? Se dice que tuvo un periodo naturalista. Hemos hablado de algunas películas acá de él. Cerca de la guerra, esos años cercanos, probablemente tiene como las películas más recordadas, digamos, ¿no? La bestia humana, Las reglas del juego, ¿no? Esas películas que han quedado recordadas. La gran ilusión, ¿no? Es una enorme película, La gran ilusión, que les recomiendo seriamente. Pero bueno, su compromiso político y obviamente una Francia tomada y ahora bajo el mando de un señor llamado Vichy, hace que el señor Renoir se mude a los Estados Unidos y se convierta en ciudadano estadounidense. La película en cuestión se llama This Land is Mine, ¿sí? Esta tierra es mía. Y el protagonista es Charles Laughton, Sir Charles Laughton, que en este caso interpreta a un profesor de pueblo. La película arranca con una suerte de monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Ese plano se va abriendo, luego pasa a un plano más abierto y otro más abierto, y vamos viendo cómo llegan los nazis a un pueblo. Nunca sabemos el nombre del pueblo, ¿no? Arranca la película y dice Somewhere in Europe, lo cual pone a esta ciudad, pueblo, localidad en un lugar intangible, podríamos decir. Creemos que puede ser Francia. Inglaterra es raro, todos hablan inglés, pero bueno, da la sensación que es un pueblito de alguna parte de Europa, ¿no? Una cosa como mucho más universalizada, mucho más puesta en otro lugar. Y como les decía, el protagonista será Charles Laughton. Este señor, profesor de pueblo, un hombre temeroso, bastante cobarde, ama a la otra maestra del colegio, que es Louise Marden, ¿sí? Este señor, Albert Lowry. Da toda la sensación que los apellidos parecieran ser franceses, pero no. Bueno, no sabemos bien, lo cual no habla mal de la película, digamos. No sabemos si es Francia o no, realmente. Los apellidos parecieran serlo. Pero la ama, ella es más joven, inclusive ella fue su alumna cuando él era más jovencito, pero nunca se lo dice. Ocupan los nazis el pueblo y empiezan a suceder una cantidad de actos violentos por parte de los nazis, ¿no? Primero y principal se presenta el líder, digamos, el que va a marcar la cancha, el que va a marcar el terreno en este pueblito, que es el mayor von Keller, un tipo que le falta una mano, que será el hombre cruel, digamos, ¿no? El hombre malévolo, el tipo que ahora les voy a contar la diferencia con otros que hemos visto, otros generales nazis que hemos visto en las otras películas, que es el que maneja todo, digamos, ¿no? Y en ese manejar lo que hace es entender el poder. Y ese poder tiene que ver con la censura, y ese poder tiene que ver con buscar los puntos importantes donde tocar, no solo desde el lugar violento y opresivo, sino desde lugares económicos, sino desde lugares culturales. ¿Les suena? Si ustedes me están escuchando de Argentina, ¿les suena? No solo tiene que ver con una banda de soldados brutos. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con un proyecto sociopolítico, cultural. ¿Se entiende? No lo voy a nombrar, ya saben de qué estoy hablando. Y hay mucha distancia entre la Segunda Guerra Mundial y probablemente el momento más negro de nuestra historia. Este personaje, el mayor von Keller, va a ser una especie de puppet master durante la película. Va a ir manejando la situación
digamos, los humores dentro del pueblo. Y paralelamente tenemos esta historia de amor platónico, podríamos decir, ¿no? Entre el señor Lowry, interpretado por Lawton, y Louise Martin, interpretada por Maureen O'Hara, ¿no? Esta hermosísima mujer. ¿Qué pasa? Hay censura. Por ejemplo, una de las primeras escenas vemos cómo llegan ambos maestros a cada sala, una sala de chicas y una sala de chicos. Antes el colegio era así, porque es lo mismo, digamos, ¿no? Es volver otra vez a pensar esto que es cómo nos manipulan. En este caso, el mayor Erich von Keller. Que en esa escena, cuando llegan los dos maestros y se ponen frente a sus alumnos y alumnas, está presente sin estarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que cortar hojas que no se pueden leer más durante las clases. Censura, ¿no? Y después lo escuchamos al mayor que dice, bueno, hay hojas prohibidas. Tenemos un personaje muy entrañable, que es el propio director, que a su vez es un rebelde. Algo que va a ir surcando toda la película es un diario de revolución, ¿no? Que dice Liberty, libertad, que es una hojita en realidad, un panfleto. Y están como locos los alemanes buscando quién es el que está agitando al pueblo. Y bueno, ahí aparecen otra vez, como en la película anterior, el pueblo como rebeldía, ¿no? Pero nuestro protagonista es un cobarde. Es un tipo que en pleno bombardeo tiembla, ¿no? Necesita que su madre, que es una mujer muy grande, que lo sobreprotege, lo abrace. Es un tipo que no tolera la violencia, no puede enfrentar a la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Me preguntarán ustedes del otro lado. Bueno, con el pasar de los actos y al ver que varios se sacrifican, entre ellos el director de su escuela, entre ellos el hermano de la chica que él ama, y que son asesinados, él se da cuenta que hay que hacer algún acto heroico. A todo esto, la madre es tan sobreprotectora que al enterarse quién había tirado una granada, le había matado a unos soldados, que es el hermano de Louise Martin, lo que hace es ir con el prometido, digamos, ¿no? De Louise Martin, que es un señor que se llama George Lambert, que es un empresario, que va a ser una pata fundamental, un empresario del ferrocarril. Las patas fundamentales colaboracionistas durante toda esta película son el alcalde y el empresario, digamos, ¿no? El poder político y el poder económico. Son aquellos que le van a dar sostén a toda esa estructura alemana, digamos, ¿no? Toda esa construcción, no solo militar, sino ideológica y sociopolítica. Cuando la madre, por sobreproteger a su hijo, le habla a este señor Lambert, él automáticamente, muy a su pesar, lo botonea y lo matan, ¿no? Cuando se entera Charles Lawton de esto, se enfurece por primera vez. Y cuando llega, encuentra que Lambert se ha suicidado porque no pudo más, digamos, ¿no? Demasiado cargo de conciencia. Pero lo ve un tipo y lo ve con el arma en la mano, entonces lo creen asesino. Y es cuando cambia un poco el eje de la película, porque lo van a enjuiciar, porque todavía los nazis, para que no parezca que todo sea tan violento, todo muy parecido a la Argentina, chicos y chicas. Dejan que se enjuicien entre ellos los franceses, y ahí nos damos cuenta también que hay una pata de la justicia, ¿no? Un fiscal que también viene de la mano de los alemanes. Bueno, lo enjuician por asesinato. Hasta que aparece von Keller y le dice: usted es un hombre valioso, yo lo voy a necesitar. Yo puedo poner un papelito dando vueltas por ahí como prueba de que este tipo se suicidó, evidentemente. Yo no sé si usted lo mató o no, pero por lo pronto lo que sí sé es que yo puedo poner un papelito y mañana usted sale libre. Pero voy a necesitar de usted, lo cual implica que sea un ente regulador y un ente emanador de conceptos y de bajada. Too bad. You made a great mistake in court today. You call yourself a coward, but you disproved it by what you said. Now they know you killed Lambert. But I didn't.
Now, come, I'm not trying to convict you. I'm here to save you. I'm your friend. I told the truth. I didn't. Laurie, I believe you. Now I remember the way Lambert looked when I left him. Why, that's incredible. Well, that makes it all very easy. Lambert was despondent because of losing Miss Martin. The police will find a suicide note. We can handle the jury and you'll be acquitted. Oh. You won't have to say another word in court. Oh. Oh. Did they find a suicide note? You're a poet, Laurie, a poet. I don't understand why you're trying to save my life. I told you I like you. Oh, I see. You don't want me to say anything more in court. My dear Laurie, it's a peculiar situation. A courtroom is a public forum. Of course, we Germans could take over courts, schools, town halls, the administration of the whole country. But we are not tyrants. We prefer not to do that. We prefer to collaborate, to give freedom to the nations we defeat on the battlefield. But freedom must be limited by the necessities of war. We are still fighting on other fronts. Now, it's a very small sacrifice we ask of you when we are still sacrificing our lives for the future happiness of the world. Y ahí es cuando Charles Laughton se da cuenta realmente. Cuando le ofrecen ese trato, dice, no puede ser. ¿Qué está pasando acá? Me conviene, pero no está bien. Si hay algo que sirve para confirmar su duda, es cuando ve cómo fusilan no solo a su director, sino a un grupo más de presos frente a él. Y él dice no. Y da un discurso muy a lo Charles Laughton, ¿no? I found out last night that I'm a very lucky man. This is the only place left in my country where a man can still speak out, standing where I stand now. Excuse me, Your Honor. I ask that the courtroom be cleared. He's afraid, Your Honor. He wants to deprive me of my last chance to speak. I know I'm a condemned man. I know I must die. Are you going to let me speak, Your Honor? Or are you afraid, too? I demand that the courtroom be cleared. Proceed, Mr. Laurie. Thank you. Thank you, sir. I'm a very lucky man. Last night I had a moment of weakness. Oh, I wanted to live. I had very good reasons to live. Major von Keller told me beautiful things about the future of this world they're building. I almost believed him. Well, it's very hard for people like you and me to understand what is evil and what is good. It's easy for the working people to understand who the enemy is because the aim of this invasion and this occupation is to make them slaves. But middle-class people like us can easily believe, as George Lambert did, that a German victory is not such a bad thing. Well, we hear people say that too much liberty brings chaos and disorder. And that's why I was tempted last night by Major von Keller when he came to my cell. But this morning, I looked out through bars and I saw this beautiful new world working. I saw 10 men die because they still believed in freedom. Among them was a man I loved, Professor Sorel. He smiled and waved at me as if he were telling me what to do. I knew then I had to die. And the strange thing is, I was happy. Entonces nos damos cuenta como de repente este hombre dice, no, declárenme como quieran. Yo no le voy a hacer caso al señor von Keller, a mí no me importa, yo no voy a ser parte del eje, yo no me voy a entregar, yo me rebelo. Como se reveló el director de la escuela, como se reveló el hermano de Louis Martin. Y ahí mismo le declara el amor a la chica, la besa por primera vez y por última, se despide de sus alumnos y se lo llevan, digamos, ¿no? Ahora yo no puedo dejar de pensar ya en términos bélicos quiénes colaboraban, ¿no? Con la guerra. ¿Quiénes colaboraban con los nazis y con los fascistas? Si creemos que todos los nazis colaboraban con los nazis o los que estaban cercanos a la ideología, estamos muy errados. Hubo norteamericanos que pusieron plata para fomentar el sistema nacional socialista. Hubo gente aquí en Latinoamérica. Había foros nazis en Latinoamérica y en Estados Unidos. Grandes empresarios. Grandes dueños de fábricas. Digo, otra vez volviendo a One of our aircraft is missing.
bombardean una Mercedes-Benz, digamos, ¿no? Una fábrica de autos y de motores. Entonces, es interesante cómo muchas veces a la distancia se nos planta que había dos bandos bien claritos. Y no era así. O sea, sí estaba bien dividido quiénes eran del eje y quiénes eran de los aliados. Pero después, en las capas subyacentes, hay de todo. Hay un lugar religioso, podríamos pensar. Por lo poco que yo sé, yo no soy historiador, hubo cierto, digamos que, buena voluntad del Vaticano y de pacto de no agresión con los fascistas y con los nacionalsocialistas. Así como los rusos pactaron con los nazis también, ¿no? El pacto Ribbentrop-Molotov. Así como los ingleses se hicieron los onzos. Digo, hay que también, ¿no? No les importaban mucho los checoslovacos, ni los rumanos, qué sé yo, bueno, vamos viendo. Cuando tocaron Polonia, se pudrió todo, digamos, ¿no? Lo mismo con el totalitarismo de Stalin. Entonces, me parece que lo que es más interesante, y sobre todo cuando uno encuentra este tipo de cosas, y cuando ve un personaje como Erich von Keller, es que uno no puede pensar en blancos y negros en la Segunda Guerra Mundial. En ninguna guerra, creo yo, ¿no? Hoy probablemente vemos las guerras que se generan, donde generalmente está Estados Unidos. Nos damos cuenta que los malos son los norteamericanos, porque son los que vienen a hablar en nombre de la libertad, ¿no? Anda algo que decíamos al principio. Nos hablan de la libertad, del land of the free y todo esto, cuando en realidad ellos son el imperio, digamos, ¿no? Ellos son los que avanzan porque tienen un discurso que hay que utilizar para apropiarse en casos de recursos naturales, en casos de cuestiones inmobiliarias, de cuestiones monetarias, empresariales y hasta inclusive les podríamos decir ideológicas muy, muy evidentes. Entonces, para mí hay que tener bastante cuidado. Si uno lee la historia, tiene una cantidad de matices impresionantes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, cómo actuó la mafia italiana, digamos, ¿no? Permitiendo que entren los aliados por la zona sur de Italia. ¿Por qué? Porque Mussolini los trataba muy mal, y había hecho barbaridades. Entonces empiezan a aparecer una cantidad, y hasta ahora ni siquiera hablamos de África. El único continente que no la ligó fue América. ¿Sí? Bueno, y Oceanía, ¿no? Pero muchos australianos fueron a combatir. Así que creo que, excepto de México para abajo, o si quieren de América del Sur para acá, no participamos nosotros, no participó nadie. Ahora, el resto, prácticamente todos, ¿no? Por eso les decía, estaban los Africa Corps y el Zorro del Desierto. Bueno, hay un montón de cuestiones que esperamos poder tratar en los programas que queden, que serán hasta septiembre, cuando llegue la fecha de la declaración del fin de la guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre vamos a encontrar más matices. Acá tenemos un matiz extraño, porque notamos a un francés, a Renoir, que tiene un perfil político, pero bien, encima es de la RKO la película, ¿no? Bien, digamos que acobijado, digamos, ¿no? Para que él pueda más o menos decir lo que él quiere, desde una perspectiva norteamericana, obviamente. Esto es una película muy pequeña también. Igual imaginemos y entendamos la lógica de esa coyuntura y de ese tiempo, porque para nosotros sería muy fácil, ¿no? En realidad, contarles la Segunda Guerra Mundial desde películas posteriores, que hay muy buenas, ¿no? Ar de París, por ejemplo, Rescataron al Soldado Ryan, 12 del Patíbulo. Puedo seguir, ¿no? Es probablemente una de las Vietnam y la Segunda Guerra Mundial, uno de los temas más tratados en los últimos 70 años, probablemente, ¿no? Más aún la Segunda Guerra Mundial, porque involucró a muchas más naciones. El tema es ver en ese aquí y ahora, y de cómo se iban desarrollando las filmografías, cómo se movían los directores, cuánto nivel de compromiso había, cuánto no. Se producía mucho en Hollywood en ese momento, no es que eran solo comedias, había de todo, absolutamente de todo, se seguía produciendo, y en muchos casos cine de campaña, digamos.
Vamos a escuchar un poco de música y haciéndole justicia a One of Aircraft is Missing. En este caso vamos a escuchar música no perteneciente a This Land Is Mine, que la tiene, pero bueno, buscamos una canción que tiene que ver con los partisanos. Escucharemos a continuación a la agrupación Les Compagnons de la Chanson con una canción tradicional, podríamos decir, de los partisanos, de aquellos que estaban, ya hablamos aquí en BCO de los partisanos en el caso de Rusia, pero en este caso los partisanos franceses con El Lamento, ¿no? Una canción relacionada con el sentimiento de estar fuera de casa y de estar combatiendo en situaciones harto complejas a un enemigo tan grande como el nazismo. Entonces, Les Compagnons de la Chanson con La Complainte du Partisan. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les soldats l'ont pris. Il est mort sans surprise. Hier encore, nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières. Le vent passe sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Debe tener el compromiso más profundo, la mente más seria. Aventuras, emociones. No anhela un Jedi esas cosas. Eres imprudente. Así era yo, si lo recuerdas. Muy viejo es. Sí, viejo para el entrenamiento inicial. Pero he aprendido mucho. BSO, temporada 9. Seguinos como @BSO Radio en Instagram, Twitter y Facebook. De originales, no tenemos nada. Nos vamos, señoras y señores. Les agradecemos profundamente que nos acompañen, que tengan buena voluntad para con nosotros y nos sigan escuchando y que nos sigan compartiendo y que nos aporten algunos pesitos en la app Cafecito. ¿Sí? Cafecito.app/BSO Radio. Gracias a todos y a todas eternamente.
gracias a la banda de banda sonora original. Siempre estaremos agradecidos por lo que hacen cada uno de Helios y Elias, Fabio Villalba, obviamente Luciana Eiras, Nicolás Aponte, Belén Saitú, Andrés Brandaris, a nuestra queridísima Dani Jorquera, la voz, ¿sí?, de banda sonora original, a la gente de Bahía Blanca que nos entrega con tanta amabilidad su música para que musicalicemos las cortinas de inicio y fin de BCO, como también nuestras hermosas artísticas. Y también le agradecemos a Andrés Cirulo, nuestro webmaster, y como siempre a la gente de A Sala Llena por su buena voluntad. Nos retiramos, ¿sí? Nos vamos, esperamos haber cumplido un poquito más o haber dado un pasito más en la batalla, digamos, ¿no? Nos vamos a ir con una... Poco y nada, como siempre. Seguinos en bsoradio.com.ar. Seguinos como @BSO Radio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO, temporada 9. Un día voy a traer la guitarra.